Hola, bienvenido a la clase de formulación y evaluación de proyectos. En la clase de hoy vamos a tratar de la gestión de la comunicación dentro de un proyecto. Bueno, nosotros ya verificamos las áreas del PMBOK. Estamos verificando cada una de las clases, la importancia de tener una integración de esas áreas dentro de la gestión de proyectos. En la clase de hoy vamos a tratar de un tema que es muy importante para todo el tipo de proyecto, que es la gestión de la comunicación. O sea, cómo yo voy a gestionar todas las informaciones que van a estar ahí dentro de un determinado proyecto. ¿Y por qué eso es importante? Porque nuestros procesos humanos son basados en la comunicación. Una falla de comunicación puede generar un error de ejecución, un error de presupuestación, un error en una evaluación o un error en todo el proyecto, en todo el negocio que está intentando llevar a cabo. Entonces la comunicación, que muchas veces nosotros no valoramos tanto, pensamos que es una cosa que todos tienen conocimiento, que se puede hacer de cualquier manera, es muy importante y vital para cualquier tipo de proyecto. Bueno, para arrancar con la discusión de la gestión de la comunicación, voy a arrancar con un ejemplo. Año pasado, 2019, gestionamos un proyecto y fue una propuesta de una metodología de trabajo con un grupo, un curso de la Cátedra de Formulación y Evaluación de Proyectos. Los estudiantes de esa cátedra, que pertenecían ahí a dos carreras distintas, a años distintos, cursos distintos, estaban ahí unidos en una cátedra de formulación y evaluación de proyectos por la primera vez, cerca de 40 chicos, y ellos tenían un desafío, el desafío de tener una idea, poner esa idea en el papel a través de un proyecto, formular el proyecto, gestionar el proyecto, ejecutar el proyecto, evaluar y hacer el cierre del proyecto. Bueno, los chicos entonces tuvieron la idea de crear un evento por ser la cosa más práctica y quizá más sencilla para verificar las actividades que deben ser llevadas a cabo en un proyecto. Y tuvieron ahí en la fase de iniciación del proyecto toda una velocidad y un entusiasmo, la motivación para hacer las cosas. Andaron bien en la parte de planificación del proyecto, con toda la documentación necesaria, preparando los planes del proyecto, pero en el tiempo que pasaba la ejecución del proyecto, percibieron que el proyecto no andaba. Entonces, tuvimos ahí un montón de reuniones, verificaban, y en un determinado momento discutimos por qué el proyecto no anda. Y la primera cosa que saltó fue las fallas de comunicación, la manera como estaban comunicando entre los equipos que estaban ahí distribuidos dentro de la clase, la manera como comunicaban un equipo con otro, el equipo con el gestor del proyecto con todos los stakeholders. O sea, la comunicación fue vital para el desarrollo del proceso. Al fin y al cabo, el proyecto salió, tuvieron éxito en el proyecto, hicieron el cierre del proyecto con toda la documentación como todo, pero en la autoevaluación, el principal tema que saltó como una debilidad del equipo, de cómo fue gestionado y ejecutado el proyecto, la comunicación. Por eso, PMI dedica un área de conocimiento para discutir la formulación y la gestión del proyecto. En esta área de conocimiento, de acuerdo con el PMBOK, nosotros tenemos que identificar a los stakeholders, crear el plan de comunicación, hacer una distribución de la información a lo largo de todo el proyecto, gestionar las expectativas de comunicación y de información de los stakeholders, ya que nosotros identificamos quién son los stakeholders, y obviamente también hacer un reporte, un informe del performance del proyecto dentro de la organización. Haciendo una simplificación
de eso, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Planificar la gestión de la comunicación, gestionar la comunicación y obviamente controlar o hacer el control y monitoreo de la comunicación a lo largo de todo el proyecto. Bueno, entonces, haciendo un resumen de eso todo, ¿qué es la gestión de la comunicación dentro de un proyecto? Es el proceso de elegir las informaciones, los canales, los planes de distribución y cómo vamos a almacenar también las informaciones a lo largo de un proyecto. Es conocer la importancia y reconocer la importancia de la información a lo largo de un proyecto y cómo hacer la distribución de esa información para que las personas tengan la información correcta, en el tiempo correcto y obviamente las personas que son interesadas. Tuvimos una experiencia hace poco de un proyecto que nosotros estábamos gestionando el proyecto y fallamos, por ejemplo, en la gestión de la comunicación con las partes interesadas o con los stakeholders. Y en determinado momento fuimos invitados, citados para una reunión y cuando llegamos en esa reunión quedamos ahí sorpresos porque el tema de la reunión, en verdad nosotros ya habíamos gestionado hace un montón, ya habíamos arreglado todo estaba marchando, pero las personas que hacían parte de la reunión, de los interesados, no conocían. Y en ese momento reconocimos que estábamos fallando en el proceso de comunicación. Entonces la comunicación es un factor clave para el éxito del proyecto. Si nosotros queremos que las cosas sucedan de una manera transparente, clara, rápida, con velocidad de información, con cambios, con feedback, necesitamos crear una buena gestión de la comunicación. Bueno, ¿qué deberíamos hacer entonces desde el punto de vista de la comunicación? La primera cosa es pensar cómo vamos a colectar la información, dónde vamos a buscar la información y verificar obviamente los requisitos que cada una de las partes interesadas necesitan de la información. Porque que el gestor del proyecto necesita de información diferente de un patrocinador, que es diferente de una parte interesada externa al proyecto, como por ejemplo una secretaría municipal o un órgano del gobierno o un sector que nosotros necesitamos informar con respecto al proyecto. Entonces, tenemos que identificar cuál es la necesidad de información de cada una de las partes interesadas del proyecto. Eso es el primer punto. Por eso, en PMBOK se pone ahí que debemos reconocer o verificar quiénes son los interesados del proyecto. Bueno, la segunda parte es colectar la información, o sea, el proyecto va a ser llevado a cabo, va a estar desarrollándose y nosotros tenemos que buscar una manera de sacar la información de las unidades de trabajo y hacer la distribución y almacenamiento de la información. ¿Cómo hacemos eso? Preparando los reportes y los informes para los interesados dentro del proyecto. Y al fin y al cabo, obviamente, el proceso de comunicación involucra también monitorear y controlar las comunicaciones a lo largo del ciclo de vida del proyecto. ¿Qué es eso? Verificar si estamos teniendo las reuniones, si los correos están siendo enviados, si las personas están recibiendo los feedbacks, si el desempeño está siendo informado, si nosotros estamos gestionando la información de la integración del proyecto de acuerdo con las áreas del conocimiento que nosotros estamos verificando aquí desde el punto de vista de las buenas prácticas del Project Management Institute. Entonces son las tres actividades que nosotros vamos a desarrollar cuando estamos hablando de un plan de comunicación. La primera cosa, como hemos hecho en todos los otros, las otras clases, es verificar, por ejemplo, qué nosotros vamos a buscar, cuáles son las entradas, los inputs de ese proceso. El primero es los factores ambientales de la organización. ¿Qué es eso? Reconocer y comprender cómo la organización gestiona la información.
¿Y por qué eso es importante? Porque yo puedo poner una tecnología que no sea adaptable a la realidad de la organización. Yo puedo poner un canal de comunicación que no sea utilizado por las personas que hacen parte de la organización. Y eso va a generar un trabajo que no va a ser efectivo para el proyecto. Entonces, nosotros tenemos que conocer los factores ambientales de la organización que estamos llevando, que estamos utilizando para gestionar el proyecto. Entonces, conocer las características de la organización, el organigrama de la organización, quién son las personas, cómo las personas se comunican, dónde hay un repositorio de información, las partes legales, formales, burocráticas de la organización. Eso es fundamental. Alineado con eso, yo necesito conocer los procesos de la organización, o sea, cómo los procesos son hechos dentro de la organización, cuál es la tradición, cuáles los hábitos, cómo son llevados a cabo dentro de la organización, los trámites, las jerarquías, todo eso, y identificar el flujo de los procesos, porque en el flujo de los procesos yo también voy a identificar el flujo de las informaciones dentro de la organización. Y la última parte de los inputs que nosotros vamos a buscar ahí para crear el plan de comunicación de la organización, obviamente descubrir quién son los stakeholders o las partes interesadas del proyecto. Si yo necesito hacer una comunicación externa, si el gobierno necesita ser informado, si hay algún agente de regulación, si hay asociaciones civiles, si hay legales, si hay quién son los interesados en ese proyecto y yo tengo qué tipo de información yo tengo que gestionar para estas personas. Entonces esos son los tres inputs que nosotros vamos a utilizar para crear el plan de información. Bueno, identificado eso, los factores ambientales, los procesos organizacionales y las partes interesadas, yo voy a tener ahí una idea de cuántos son las personas que necesitan recibir información dentro de la organización y cómo estas personas también se comunican a lo largo del proyecto. Eso es un otro punto muy importante de conocermos y reconocermos do ponto de vista de la comunicación formal y también do ponto de vista de la comunicación informal. Recuerden que nosotros muchas veces estamos hablando de un proyecto, de un proceso de comunicación formal, pero las personas no están aisladas, no están dentro de una organización sin tener un relacionamiento o la creación de vínculos. Y estos vínculos generan obviamente un proceso de comunicación informal, que no está ahí por los canales oficiales de la organización. El cuidado que nosotros tenemos que tener es que la comunicación formal sea más efectiva que la comunicación informal, porque la comunicación informal no tenemos cómo gestionarla, porque es informal, ¿sí? Entonces, cuando identificamos, por ejemplo, los participantes de un proyecto, estoy hablando ahí de equipo y también de las partes interesadas, de los stakeholders, tenemos como identificar más o menos a través de una expresión la cantidad de canales de comunicación que son generados. O sea, entonces a través de una expresión matemática como nosotros tenemos aquí en la diapositiva, podemos identificar la cantidad de canales. Entonces en ese ejemplo, por ejemplo, aquí en un proyecto que tenemos 6 participantes, van a existir ahí más o menos 15 canales de comunicación, de acuerdo con la expresión matemática. ¿Por qué yo estoy hablando de eso más o menos? Porque puede haber que no haya ahí un canal de ese de comunicación con la parte 2, con la parte 4, pero hay de la 2 con la 5, la 6, o sea. Entonces eso va a traer para el gestor de la comunicación una idea de cómo la comunicación va a fluir dentro de cualquier tipo de proceso y de proyecto organizacional. Entonces, cuanto mayor la necesidad de canales de información, significa que mayor la cantidad de personas involucradas en un determinado proyecto. Y eso hace con que nosotros tengamos ahí una necesidad de tener medios y mecanismos oficiales para la gestión de la comunicación dentro de la organización.
Bueno, ¿cómo yo voy entonces dimensionar los requisitos de comunicación para un proyecto? Yo tengo que conocer, por ejemplo, a través de los gráficos organizacionales, el organigrama de la organización, la jerarquía de la organización, el tramo de mando de la organización, para saber quién debo reportar y quién son los responsables dentro de la organización por determinadas informaciones. Yo tengo que saber quién es la organización del proyecto, porque muchas veces estamos haciendo un proyecto para una otra organización. Tengo que conocer la cultura de la comunicación dentro de esa organización, los departamentos que van a estar directamente involucrados y que yo debo enviar información para los departamentos. ¿Quién son las personas claves para involucrar en este proceso? ¿Cuáles son las necesidades internas y externas de información? Y obviamente, como nosotros ya destacamos, y hablo aquí una vez, más una vez, con una necesidad de un destaque especial, ¿quiénes son las partes interesadas del proyecto? Solo así yo puedo hacer la expresión matemática para saber la cantidad de canales que yo voy a crear de información para la comunicación, para el proceso de comunicación dentro de la organización. Después que yo tengo la información de la cantidad de personas, de los canales que yo voy a crear oficiales de comunicación, ahí yo puedo pensar en la tecnología de comunicación. Miren que en general nosotros hacemos algo al revés. Pensamos en la tecnología y después vamos a pensar en cómo vamos a hacer la distribución de la información. Y eso obviamente no va a funcionar de una manera efectiva desde el punto de vista de la productividad que es que nosotros estamos buscando cuando estamos hablando de la formulación y evaluación de proyectos, utilizando buenas prácticas, utilizando metodologías. Entonces, la análisis de los requisitos de información deben venir primero, después pensar en la tecnología. Porque cuando yo voy a verificar todos los requisitos, las características organizacionales, las características de las partes interesadas, yo puedo adecuar la mejor tecnología para eso. Si no, yo voy a correr un riesgo de tener una tecnología que es muy avanzada, por ejemplo, para el tipo de personas que yo estoy utilizando do punto de vista de la organización. Entonces, esos son los criterios que nosotros debemos utilizar para pensar en la gestión de la comunicación dentro de un determinado proyecto, ¿sí? ¿Y cuáles características do ponto de vista de la tecnología de comunicación? Bueno, tenemos que considerar, por ejemplo, la urgencia de comunicación. Y cuando estamos hablando de la urgencia de comunicación, estamos hablando de comunicaciones que son necesarias, más rápida información, el flujo de información tiene que ser mucho más rápido para generar una ejecución de una tarea. Entonces, yo tengo que utilizar mecanismos de métodos de comunicación que lleguen más rápido en las personas, ¿sí? Yo tengo que evaluar la disponibilidad tecnológica. Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto que va a ser llevado a cabo en un área donde no tiene una buena cobertura de señal de internet, yo no puedo utilizar, por ejemplo, los teléfonos celulares para hacer la comunicación. Tengo que verificar también la facilidad de uso y de utilización, si las personas saben cómo manejar la tecnología, la dimensión y el tamaño del proyecto, el ambiente del proyecto y obviamente un criterio que debe ser considerado desde el punto de vista de tecnología, la sensibilidad y confidencialidad de la información. Miren, por ejemplo, que está pasando justo en ese momento que estamos viviendo el crisis del coronavirus en todo el mundo. Nosotros empezamos, arrancamos como una necesidad de atender a las demandas laborales a utilizar todos los medios de comunicación. Percebimos ahí que hay algunos que son más efectivos, otros menos, algunos más seguros, otros menos, algunas organizaciones que están más adaptables a nuevas tecnologías, otras que no están tan adaptables, hay cuestiones culturales. Entonces todo eso debe ser pensado desde el punto de vista de la gestión de la comunicación. Les comparto una experiencia particular. Nosotros, por ejemplo, en Brasil,
Somos el primer país, no sé si estoy equivocado, pero me parece que es el primer país en el uso de WhatsApp, después de Estados Unidos, obviamente. O sea, hay una internalización de la cultura de utilización de WhatsApp, por ejemplo, dentro de las comunicaciones organizacionales. Pero, a su vez, en Argentina, las personas están mucho más adaptables a la utilización como un mecanismo de comunicación oficial, el correo, y no utilizan el WhatsApp. Y entonces, eso las adaptaciones culturales que, por ejemplo, nosotros deberíamos hacer y deberíamos pensar cuando estamos pensando y ejecutando y gestionando un proyecto y sus dimensiones. ¿Qué nosotros vamos a entregar? O sea, después que pensamos en los requisitos, las características, la tecnología que vamos a utilizar, ¿qué vamos a entregar cuando estamos hablando de la formulación y de la planificación de la comunicación? Bueno, la primera cosa, la identificación de la cantidad y el nivel de información que cada una de las partes interesadas va a recibir. O sea, cuáles son las informaciones necesarias, para quién yo debo entregarles estas informaciones, cuál es el nivel de seguridad y de confidencialidad de cada una de las informaciones. ¿Sí? Después yo tengo que entregar los detalles de las informaciones, o sea, qué tipo de información y cómo voy a entregar las informaciones. Tengo que pensar también en la frecuencia de la información. Los reportes van a ser diarios, semanales, mensuales, cuatrimestrales, o sea, cómo voy a generar la frecuencia de la información. Yo tengo que identificar quiénes son los grupos que reciben las informaciones. Yo tengo que identificar los plazos y los tramos de mando. A quién debo enviar, quién son los jefes, quién no son, quién puede recibir, quién no puede recibir las informaciones, cuáles son las tecnologías o métodos que nosotros vamos a utilizar para hacer la distribución de la información y obviamente también pensar en la actualización de la información, cómo vamos a estar actualizando la información dentro de la organización. Para eso, la teoría de la comunicación es muy amplia, pero podríamos hacer un resumen en 3 tipos de métodos de comunicación que nosotros deberíamos pensar cuando estamos ahí hablando de la gestión del proyecto. Podríamos utilizar, por ejemplo, una comunicación interactiva, que es la más efectiva de todas. ¿Qué es eso? Realizar reuniones entre 2 o más personas, hacer una llamada telefónica, una videoconferencia. Eso es la comunicación más efectiva que existe. Es el face-to-face. Pero, a su vez, ni siempre es posible para la ejecución de un proyecto para reunir todas las personas o tener una frecuencia de reunión, principalmente cuando estamos hablando de organizaciones que llevan a cabo múltiples proyectos y tienen personas involucradas en un montón de proyectos al mismo tiempo. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de personas que están llevando a cabo un proyecto y están en distintas partes del mundo. O sea, a pesar de ser la herramienta o el método más efectivo de comunicación, también el más difícil de gestionar por todos los tiempos, ¿sí? Entonces, debemos considerar la comunicación interactiva como la más importante, pero también la más difícil de gestionar. A su vez, tenemos ahí la comunicación que llamamos de push, o sea, la comunicación que es enviada para recipientes y las personas van leyendo la información a medida que necesitan de la información. O sea, son los informes, las cartas, los memorandos, los emails, los press releases que son enviados y las personas van teniendo acceso a las informaciones. Y hay también la comunicación que llamamos de pool y la comunicación utilizada en gran volumen y que son enviadas para repositorios. Y la persona, cuando necesita de información, busca en ese repositorio la información. ¿Cuál es la diferencia de las dos? De la pull para la push. En la push, usted está recibiendo constantemente la información y está leyendo toda la información. La pull, la información está puesta y usted va a buscar cuando necesita de la información, ¿sí? Entonces esa es la diferencia.
Obviamente que las duas têm um nível de efetividade, são utilizadas e devem ser utilizadas quando estamos falando aí de informações mais complexas, mais detalhadas e que são necessárias para o desenvolvimento do projeto. Pero, quando estamos falando de um projeto, devemos pensar também em la utilização da comunicação interativa y determinar la frecuencia de la comunicación para que el proyecto pueda tener una continuidad mucho más productiva que simplemente estarmos nos comunicando de una manera más alejada de las personas y utilizando mucho más la tecnología y mucho menos las personas. O sea, la utilización del face-to-face quizás sea la manera más efectiva para realizar, quizás no, es la manera más efectiva de realizar un proceso de comunicación. Bueno, pensando en eso, nosotros debemos pensar en la distribución de la información. Y tenemos algunos modelos de distribución. Por ejemplo, el modelo de emisor-receptor. Una persona está enviando un mensaje para un otro. El emisor utiliza un canal que utiliza un código, que utiliza un mensaje y tiene un receptor. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este modelo? Es el modelo más sencillo de todos, pero a su vez también es el modelo más informal, que puede haber ahí, que nosotros llamamos de ruido en el proceso de comunicación. O sea, el receptor envía un mensaje y el emisor envía un mensaje y el receptor recibe un otro mensaje, interpreta el mensaje de una otra manera que no fue pretendida por el emisor. Eso por un ruido en comunicación, por un error de canal, un error de codificación, o sea, los problemas que pueden ser generados con la comunicación que nosotros llamamos del modelo emisor-receptor. Podemos utilizar también la técnica de reuniones, o sea, nosotros tenemos ahí una pauta, una agenda y vamos a tratar de abordar eso en la reunión. Eso es una técnica muy utilizada también para distribuir las informaciones y quizá la mejor do punto de vista de la gestión de conflictos cuando ponemos ahí distintas personas y vamos a distribuir la información, gestionar, sacar las dudas para que todos sepan que realmente estábamos pretendiendo cuando pasamos la determinada información. Tenemos la distribución por distintos medios, por ejemplo, que va a depender de la necesidad y de la situación, que puede ser una comunicación escrita, oral, puede ser informal o formal, por correo o incluso por teléfono también o correo electrónico. O sea, vamos a utilizar el medio de comunicación de acuerdo con la situación, con la necesidad. Podemos también pensar en la distribución de la información utilizando técnicas de presentación, la oralidad, el lenguaje corporal, los diseños visuales y las características visuales de presentación. Podemos utilizar tenemos que definir ahí en la distribución qué tipo de estilo de redacción nosotros vamos a utilizar, o sea, si va a ser de voz pasiva, voz activa, la estructura de las oraciones, la selección de la palabra, o sea, son los cuidados que nosotros deberíamos tener con el estilo de relación. Y también pensar en las técnicas utilizadas para facilitar el proceso de comunicación. O sea, técnicas de comunicación, de oralidad, de gestión de conflictos, todo eso debe estar pensado desde el punto de vista de la distribución de la información dentro del proyecto. Bueno, el más importante de eso es tenermos en cuenta que la comunicación es un factor clave para el proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evaluar, controlar y garantizar que la información llegue en el tiempo correcto y que sea entregue a las personas correctas dentro del proyecto. Eso es el punto más importante. Que las personas estén a todo tiempo
recibiendo las informaciones que son necesarias para que puedan llevar a cabo sus actividades dentro de un determinado de un proyecto. Que nadie quede afuera sin tener conocimiento que está pasando y de las etapas del proyecto. La utilización de las técnicas deben ser las técnicas más adecuadas a la realidad de la organización y a las necesidades del proyecto, y debemos considerar las necesidades legales o factores externos al proyecto también cuando pensamos en un plan de comunicación. Bueno, hasta aquí llegó este video donde discutimos el plan y la gestión de la comunicación para un proyecto, y nos vemos en el próximo video. Chao.